Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Unión Bienestar. El día de hoy me encuentro acompañada de la doctora Rebeca López. Ella es médico general y enfocada en medicina funcional e integral. Bienvenida, Rebeca, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, muchas gracias. Bueno, yo soy médico funcional. Más que todo lo que hacemos en medicina funcional es enfocarnos en el paciente, digamos. Si el paciente viene con síntomas, tratamos de buscar la causa real de ese síntoma y no solo tratar la enfermedad. Entonces, básicamente es una medicina enfocada en cambiar estilos de vida del paciente y que tome un papel activo en su salud. Correcto, gracias por la explicación, porque muchas veces se confunden, ¿verdad? No saben realmente cuál es la función de un médico, que ya su enfoque es en medicina funcional e integral, a diferencia de la medicina clásica. Bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre microbiota intestinal. Entonces, tal vez para iniciar, nos podrías hablar un poco sobre qué es la microbiota intestinal y cuál es esa función tan importante que hace en nuestro organismo. Bueno, generalmente la microbiota intestinal va a ser todo ese conjunto de microorganismos que está a nivel de nuestro cuerpo. La que más se ha estudiado actualmente es la microbiota intestinal, pero hay varias microbiotas. Por ejemplo, nosotras las mujeres hay microbiota vaginal, hay microbiota en la piel y en otras partes de nuestro organismo. Hoy vamos a enfocarnos más que todo en la microbiota intestinal y básicamente los microorganismos que hay a nivel intestinal van a ser más que todo conformados por bacterias, pero también van a haber virus, van a haber parásitos y van a haber hongos, que generalmente, y lo que se quiere es que la mayoría sean amigos y nos ayuden a beneficiarnos en nuestro organismo, ya que la microbiota intestinal cumple muchas funciones a nivel intestinal. Por ejemplo, participan con el sistema inmune a nivel del sistema intestinal para protegernos de microorganismos que puedan entrar a través de los alimentos. Entonces, estas bacterias buenas nos ayudan a defendernos porque compiten con el ambiente, entonces compiten con la absorción de nutrientes, compiten con hacer el medio más ácido, porque generalmente las bacterias cuando quieren producir enfermedad lo van a hacer mediante un medio que está menos ácido. Entonces las bacterias hacen que eso no ocurra. Además de eso, también influyen en la parte del sistema nervioso central porque se encargan de estimular la secreción de serotonina y dopamina a nivel intestinal, que recordemos que la serotonina nos ayuda a sentirnos bien, nos ayuda con los niveles de saciedad, con los niveles de estrés. Entonces son como funciones que no se habían visto antes, que se ha visto ahora que lo que es el intestino tiene una conexión directa con el sistema nervioso central, entre otras funciones como regular la parte del metabolismo de la glucosa y demás. Entonces sí es bastante importante este tema. Sí, que a raíz de no tener un intestino saludable, ¿verdad? Una microbiota intestinal saludable, se desarrollan muchas patologías, ¿verdad? Entonces hoy día se está ya investigando y conociendo un poco más del tema. Acá es justo donde entra el concepto de disbiosis, ¿verdad? Porque muchas veces incluso pacientes que yo atiendo llegan con un diagnóstico de disbiosis intestinal y ellos no saben realmente qué es. Entonces cuando hablamos de disbiosis, se habla de un desbalance en la microbiota intestinal y justo por muchos factores. No es solamente la mala alimentación, porque siempre lo relacionamos con la alimentación. Entonces, por supuesto que es un factor importante, pero también el consumo de ultraprocesados, ¿verdad? No alimentarnos bien. Y adicional a eso, el consumo de ultraprocesados, todos estos alimentos que son altos en grasas trans, en colesterol, en azúcar. Entonces esto es lo que va a ir haciendo daño a la microbiota. Y si a eso también le sumamos el no dormir bien, el no descansar bien, el estrés, el sedentarismo, todo esto en conjunto es un detonante para tener una microbiota intestinal no saludable. Exacto. Entonces, por eso es tan importante pues enfocarnos desde microbiota y luego las demás patologías, por supuesto. Entonces, en esta parte no sé si nos podrías explicar un poco acerca de los síntomas, ¿verdad? Que los pacientes pueden experimentar y relacionar con una microbiota enferma, ¿verdad? No saludable. Ok, más que todo los síntomas más frecuentes que un paciente pueda presentar es que tienen mucha inflamación intestinal, les cae pesado todo lo que consumen, cualquier alimento los inflama, empiezan a desarrollar alergias y sensibilidad a alimentos porque las bacterias que hay generalmente son bacterias
patógenas que con la comida no, o sea, no es una buena fuente para ellas, entonces van a empezar a crear como un estado inflamatorio a nivel intestinal. También personas que tienen flatulencias constantemente durante el día, acidez, gastritis, todos esos síntomas nos van a dar una orientación a que el paciente está teniendo una disbiosis. Otras disbiosis que pueden haber, por ejemplo, en mujeres, es mujeres que tienen candidiasis o vaginosis bacterianas a repetición. Eso nos indica que ahí hay un desbalance en una microbiota tanto vaginal como intestinal, entonces sí hay que ver constantemente eso. O personas que se resfrían o tienen enfermedades gastrointestinales constantemente, es un síntoma de que hay un desbalance a nivel de la microbiota intestinal. Correcto, Rebeca. Y en esta parte también entra, bueno, ya mencionamos un poco de la alimentación, que tiene muchísimo que ver, pero acá también entra la parte de la fibra, que tanto se recomienda a los pacientes consumir fibra, y muchas veces realmente me preguntan, ¿y cuál es la fibra que se recomienda o cuáles son los tipos de fibra incluso que existen? Entonces, existen dos tipos de fibra, ¿verdad? Acá viene la soluble, que es la que se disuelve en agua y la que nosotros fermentamos en nuestro intestino grueso. Exacto. Y tenemos por otro lado la insoluble, que esta es la que nosotros pues no se logra disolver en agua y es la que más ayuda en casos de estreñimiento, ¿verdad? Entonces, esos dos tipos de fibra pues son súper recomendados, tratar como de implementarlos un poco en la parte para tener una mejor salud a nivel digestivo, pero se recomienda más el uso de la fibra soluble, que es la que aporta prebióticos. Entonces, en esta parte podemos encontrar alimentos, por ejemplo, como la cebolla, ajo, avena. Son alimentos que si en el día a día yo no utilizo, pues es bueno tratar de empezar a incorporarlos. Entonces, por ejemplo, condimentar la comida con cebolla, con ajo, en el desayuno incorporar, por ejemplo, avena, o el plátano también es uno de los alimentos aliados en estos casos. Sí, esa parte de la fibra es bastante importante porque realmente nuestra dieta está como muy fundamentada a no tener esa fibra. Entonces, al no tener esa fibra, es importante mencionar que estos prebióticos son la forma en que las bacterias se van a alimentar y van a poder estar ahí en un ambiente adecuado. Entonces, sí es bastante importante consumirlas diariamente en nuestra dieta. Y algo importante también de cuando se consume fibra, ¿verdad? Una persona que normalmente su alimentación es cero fibra, entonces se empieza a consumir fibra, lo ideal también es tener o prestar atención con el consumo del agua. Exacto. Porque muchas veces se consume fibra en cuanto a frutas, en vegetales, en muchos alimentos, pero dejamos por completo el tema del agua. Sí. Y entonces no vamos a poder digerir bien esos alimentos, exacto, ¿verdad? O esa fibra. Sí, eso es importante mencionarlo porque el intestino por sí solo, él no tiene la capacidad de digerir totalmente la fibra. De hecho, son las bacterias las que les ayudan a digerir totalmente esa fibra. Por eso, esos son alimentos para ellas. Entonces, con el agua ayuda más a la lubricación de esos alimentos y que al intestino se le mejore la digestión con respecto a lo que es la fibra. Correcto, entonces sí es como un tema de que sí hay que prestar atención, hidratarse bien, consumir, ¿verdad? Agua durante el día, por lo menos de 1 a 2 litros, pero sí ser constante con este hábito que a veces tanto cuesta. También podemos hablar de otros alimentos que nos van a ayudar como en esta parte de cuidar nuestra microbiota intestinal, y acá entra la parte de los fermentados. Entonces no sé si nos puedes ampliar un poco más sobre todos los alimentos que contienen o que son fermentados. Sí, los fermentados entrarían en los alimentos que ya sí contienen un probiótico, que el probiótico va a ser ese microorganismo. Generalmente la mayoría lo que tienen son honguitos, como por ejemplo el kefir y la kombucha, que son fermentados. La kombucha se hace a base del SCOBY, que el SCOBY es como el diminutivo para decir las bacterias y los bichitos que hay como en la kombucha, y esta se va a fermentar con, la mayoría los hacen con té negro, y el kefir se puede hacer a base de agua o a base de leche. Y además de eso hay otros que se pueden hacer, por ejemplo, con el repollo, que es conocido como el chucrut. Lo importante de estos alimentos es que no siempre sean los mismos, porque si consumimos siempre los mismos, lo que va a pasar es que se va a hacer una sobrepoblación de esos bichitos que tienen esos tipos de alimentos. Entonces lo ideal es consumirlos en pequeñas cantidades, no todos los días, y ir intercambiándolos. Una semana kefir, otra kombucha, otra chucrut y demás, para que sí haya como esa variación en nuestra dieta, digamos, de esos probióticos que también nos van a ayudar a mejorar nuestra microbiota intestinal. Sí, correcto. En esta parte también, ahora que usted mencionaba estos alimentos,
probióticos. El miso, ¿verdad? Es uno de los alimentos que también contiene probióticos y que lo podemos encontrar, bueno, más que nada como en restaurantes asiáticos, ¿verdad? Que ellos realizan como esta sopa de miso. Exacto. Entonces, saber que también es uno de los alimentos que contiene probióticos. Y también tenemos, por ejemplo, el pan de masa madre, que el pan de masa madre, bueno, últimamente ya se escucha más, ¿verdad? De este alimento tan importante, porque al final estamos muy habituados a consumir pan al desayuno. Entonces, si podemos cambiar el pan de panadería normal y ir incorporando de vez en cuando está a mi alcance, el pan de masa madre, pues es importante porque sabemos que va a tener muchos beneficios para nuestra microbiota. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? De mezclar, de hacer mezclas, de no comer siempre lo mismo, así como usted lo comentaba. Exacto. Y de hecho el pan de masa madre es bastante bueno porque también tiene un bajo índice glicémico que nos va a ayudar a regular niveles de glucosa y nos va a dar más saciedad a largo plazo. Entonces, aparte de ayudarnos con la microbiota, también nos ayuda como en esa parte de no tener esa ansiedad por estar comiendo, digamos, en periodos muy cortos de tiempo. Sí, algo curioso ahora que lo mencionaba del pan de masa madre, que me ha pasado, digamos, con pacientes que tienen problemas con el gluten. Entonces me dicen que cuando consumen pan de masa madre sí lo digieren bien, y es como por el tipo de fermento, ¿verdad? Porque es un fermento natural. Entonces puede ser que una persona sea un poco intolerante al gluten, ¿verdad? De panadería, pan del supermercado, por ejemplo, pero al consumir pan de masa madre lo digieren mejor por el tipo de fermento. Entonces también es una opción para aquellas personas que sienten que el pan normal les cae un poco pesado. Mucho. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a irnos a un corte comercial. Rebeca, al regresar vamos a ampliar un poquito más sobre este tema tan importante como es microbiota intestinal. Estamos de regreso el día de hoy en el programa de Unión Bienestar, el día de hoy con el tema de microbiota intestinal. Para continuar con este tema, quería preguntarle a la doctora el tema propiamente de los probióticos cuando son suplementados, ¿verdad? Que no solamente anteriormente hablábamos de alimentos que contienen fermentos o fermentados que nos ayudan con la parte gastrointestinal, pero ¿qué ocurre también con este tema de los probióticos que son suplementados? Bueno, con respecto a los probióticos que vienen más que todo en suplementos, sí son un buen apoyo, digamos, como para un paciente que tenga mucha disbiosis intestinal o que esté como muy inflamado, con mucho problema gastrointestinal, personas que tengan como esas diarreas intermitentes y que a veces están muy estreñidas y demás. Sin embargo, todo se tiene que personalizar, o sea, no todos podemos tomar lo mismo, y lo importante de los probióticos es que no hay que casarse con uno, digamos, siempre hay que estar como cambiándolos, porque si no pasa lo mismo que te había dicho con los fermentados, que si no solo le estás dando ese tipo de bacterias o microorganismos a la microbiota, y lo que va a pasar con eso es que se van a multiplicar muchas de esas, y eso también puede producir inflamación después. Entonces va a ser como un efecto contraproducente. Entonces siempre, si se quiere como mejorar esa parte intestinal, es importante consultar con un médico general o algún especialista gastroenterólogo que guíe como esa manera adecuada de poder dar el tratamiento con probióticos, porque si no es como escoger cualquiera. De hecho, todos traen como diferentes cepas, la mayoría traen de lactobacillus, que es como el que más hay a nivel intestinal, pero sí la cantidad es diferente. Hay unos que traen muy poca cantidad, hay otros que traen una cantidad más abundante de bacterias. Entonces eso sí es importante verlo, porque dependiendo a los síntomas que tengamos, ahí se decide cuál es el mejor, digamos. Sí, correcto. Y digamos, hoy día es muy común que las personas se suplementan solas, ¿verdad? Todo tipo de suplemento en general, y cuando hablamos de probióticos también, ¿verdad? Porque el vecino me dijo, o mi amiga me dijo que estaba consumiendo esos probióticos y me hicieron muy bien, entonces voy y los compro. Y como es un suplemento de macrobiótica que no necesita una receta, normalmente pueden ir y comprarlos sin ningún problema. Entonces sí es importante dejar claro que cada caso es pues individual,
individual. Exacto. Y que es mejor pues revisar su caso con un médico general que le pueda aportar, o bueno, en ese caso también un gastroenterólogo, si está atendiendo el caso, para no ir y ¿verdad?, comprar cualquiera que tal vez no nos va a hacer bien. Sí, sí, exacto. Con la parte de la suplementación siempre es importante llevarla de mano con un especialista que sepa de la información. Los suplementos sí son muy buenos, pero siempre se debe ver como toda la clínica del paciente, todo el historial médico y demás, porque no, la intención tampoco es como llenar a la persona de muchas pastillas y que esté tomando eso todos los días o así, sino que llevarlo como un tratamiento más integral con cambios de estilo de vida en cualquiera de estas enfermedades, no solamente a nivel intestinal, sino en general, que no sea cargar a la persona de eso y que no se busque realmente la solución a los síntomas que se están teniendo. Correcto. ¿Y cuál es la recomendación, doctora, en el caso cuando tenemos algún paciente que ha tenido que por alguna infección, por algún tema de salud, ha tomado antibióticos? Entonces, ¿cuál es la recomendación en este caso con el tema de la microbiota? Porque sabemos que los antibióticos lo que hacen es matar todas las bacterias, ¿verdad? Buenas sí, y malas también. Sí, los antibióticos no van a diferenciar cuál bacteria es buena o cuál bacteria es mala, y el uso repetitivo de antibióticos, que a veces no son tan necesarios, va a afectar a nuestra microbiota. Entonces, lo ideal sería que después de ese tratamiento antibiótico se tomen probióticos y se adecue la alimentación para que la flora intestinal o la microbiota se vuelva a restablecer, porque generalmente si es un tratamiento antibiótico extenso por muchos días, sí va a matar a bastantes bacterias y eso puede producir una futura disbiosis en el intestino. Excelente, súper bien. Ok, entonces, bueno, tal vez ya para irnos despidiendo, me gustaría que pudieras ampliar un poco acerca de todos los cambios en general que pues las personas pueden poner en práctica para poder tener una microbiota intestinal saludable. Ok, bueno, podemos empezar con la parte de la alimentación, que es esencial. Lo ideal es que las personas tengan una alimentación lo más natural posible, que no haya tanto producto procesado o alimentos que tengan mucho alto índice glucémico o harinas refinadas como pan de panadería, galletas y demás, porque estos tipos de alimentos no están ayudando a que la microbiota funcione adecuadamente y lo que hacen es inflamar al intestino. Entonces lo que producen al final es empeorar la sintomatología. Entonces lo ideal es que siempre se consuman vegetales, que siempre se consuman frutas, harinas de buen índice glicémico que te ayuden a la digestión, estos fermentados que dijimos, y tratar de que sea bien variado, de que la comida sea muy colorida, de que no siempre sean los mismos alimentos, porque si siempre comemos lo mismo, estamos limitándole al cuerpo la cantidad de nutrientes que le están entrando. Entonces lo ideal es que la dieta sea lo más variada posible. Y otras cosas importantes, además de la alimentación, es la actividad física. Si somos muy sedentarios, esto nos va a ayudar a que el estrés aumente, y el estrés crónico también disminuye la función a nivel intestinal, disminuye el metabolismo y demás. Entonces, tratar de regular la parte del estrés, dormir bien, todo esto se trabaja en conjunto para que nuestro organismo en general, aparte del intestino, funcione adecuadamente. Entonces, son recomendaciones que podemos aplicar diario para poder ver un poco de cambios paso a paso, digamos. Pero este cambio en hábitos saludables puede hacer una gran diferencia en parte de nuestra microbiota. Lo ideal sí sería que si estamos con sintomatología, ya sea que siempre hay colitis o que siempre está esa intermitencia de que a veces tengo diarrea o estoy muy estreñido siempre, es consultar con el médico y tener esa guía para poder volver a construir una adecuada microbiota. Sí, exactamente, así como usted lo mencionaba, que sea de una manera integral, ¿verdad? No solamente pensar, como dije al inicio, que es la alimentación la responsable o que es los probióticos que estoy utilizando, sino verlo de una manera integral, porque incluso como el estrés, uno nunca, ¿verdad?, se imagina que podría estar afectando a la microbiota. Entonces, el descansar bien, el dormir bien, entonces, excelente que puedan poner todas estas recomendaciones, pero en práctica, pero de una manera integral. Integral, exacto. Sí, correcto. Doctora,
doctora, ¿y cuál es su información por si alguien quiere contactarla? ¿Cuáles son sus redes sociales, su número de teléfono? Ok, bueno, en Instagram me pueden encontrar como doctorarebeca.lopez. Ahí en Instagram me gusta compartir información educativa y también trabajo junto a Magali con otra página de PGEM CR, que ahí también nos pueden buscar, que también estamos compartiendo información. Y además de eso, con mi número de teléfono 8722-7268. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y bueno, gracias también a todos ustedes por estar aquí acompañándonos en un programa más de Unión Bienestar. Los esperamos en el próximo programa.